Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Amados hermanos, los que les gusta estudiar la palabra de Dios con su cuaderno, con Biblia en mano, vayan certificando cada versículo que yo cite. Vayan anotándolo, agregándolos en su libro de notas. Ya, vamos a leer el Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 17. Bendito sea el Cordero de Dios, Yeshua el Mesías. Aquí nadie en esta enseñanza discute sobre la venida del Mesías. Aquí lo que vamos a discutir y vamos a estudiar es en qué momento ocurre el arrebatamiento, en qué momento ocurre, como dice en el griego, ese harpazo, ese acontecimiento que todo cristiano está esperando, esté muerto o esté vivo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y yo quiero el día de hoy centrarme en la teología dispensacionalista del rapto secreto. Se le llama rapto secreto, la palabra secreto se lo agregamos el epíteto nosotros de manera sarcástica o irónica, aunque ellos también creen que es secreto. Pero ¿qué significa esta teoría? Para comprender esta teoría tenemos que estudiar sus orígenes. En esencial, preguntarnos cuándo y en qué contexto surgió esta teoría, así como quienes la promovieron, qué personas fueron quienes promovieron esta teoría. El término rapto secreto o arrebatamiento pretribulacionista no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras, en ningún lado. Por lo menos yo que he leído un par de veces la Escritura, yo no lo he encontrado. Y si alguien lo encuentra, por favor, díganmelo para que pueda enseñar la verdad. ¿Ya? No hay ningún documento antiguo, ni manuscrito en griego, ni nada que diga que hay un rapto secreto. Si no, fue esto enseñado hasta después de 1830. Estamos hablando del siglo XIX. Cuando estaba todo este movimiento de la revolución industrial, se levanta un grupo de personas con ideas medias extrañas y aquí empieza a surgir esta corriente de la teología dispensacionalista del rapto secreto. Ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento hablan de este rapto secreto. Los profetas del Antiguo Testamento hablan solamente de dos venidas, ¿ya? Y no de una tercera venida secreta, como algunos creen dentro del dispensacionalismo, ¿ya? Bueno, ¿quiénes fueron estas personas? Usted lo puede investigar. Todo lo que lo voy a decir en esta hora es historia, ¿ya? Y la historia no la podemos mover, solamente tergiversar, pero los hechos históricos ya están registrados y están las fuentes. Por lo tanto, son cosas que no se pueden borrar. El primer hombre que trajo esta idea de la teología del rapto secreto, arrebatamiento pretribulacionismo, el primero en el registro histórico es Manuel Díaz Lacunza. ¿Ya? ¿Quién era él? Era un sacerdote jesuita chileno. Era chileno encima. Era de Chile, igual que yo. Era chileno y él fue el primero que promulgó esta teología de la venida gloriosa del Mesías. Él hizo un libro llamado La venida gloriosa del Mesías. Eso tú lo puedes descargar. Está dentro de los documentos patrimoniales de Chile. Usted lo puede descargar en la biblioteca principal y descargar este libro, La venida gloriosa del Mesías. El problema de esta obra que hizo Manuel Díaz Lacunza, él nació en 1731 y murió en 1801.
El problema de esta obra, que toda la iglesia católica, él era un jesuita, estaba en contra de esta obra, porque violentaba la profecía de la misma escritura. Si los mismos católicos están hablando en contra de esta obra, ¿cuánto más nosotros que tomamos en serio la escritura? Entonces, Manuel Díaz Lacunza, un católico, fue el fundador de la teología dispensacionalista del rapto secreto. Él habla de que Jesucristo vendrá de manera secreta y arrebatará, o sea, no, raptará, no arrebatará, raptará a su iglesia. Luego viene otro hombre que leyó el libro que hizo Manuel Díaz Lacunza, llamado Edward Irving, ¿ya? Que también era un católico, era un clérigo de la gran casta católica de la pirámide nicolaíta, era uno de los hombres más importantes, era un clérigo. Él nació en 1792 y murió en 1834. Y él tomó la enseñanza y la obra de Manuel Díaz Lacunza, la venida gloriosa del Mesías, y él la tradujo al inglés, que le puso The Coming Mesías. Gracias, Wendy, que el Señor te bendiga. Él creó ese libro, The Coming Mesías. El Mesías viene, ¿ya? Le hizo esa traducción y le gustó tanto esta teoría que él fundó una iglesia. No recuerdo muy bien cuál iglesia formó, pero él creía en la continuación de los dones. Y aquí nacen los carismáticos con Edward Irving. Luego viene Margaret MacDonald, que supuestamente ella tuvo una profecía, y yo no la quise colocar como referencia porque algunos dicen que Margaret MacDonald era post-tribulacionista. Pero en su profecía algunos sostienen que lo que ella mencionó era la teología que Manuel Díaz Lacunza había propuesto, y después Edward Irving la sostuvo. Entonces decían algunos que Margaret MacDonald en su profecía se refería al rapto secreto. Entonces aquí hay por eso no la puse como una referencia, lo puse una dudosa autora y promovedora de esta enseñanza. Luego, después vemos a John Nelson Darby. Él es más conocido. ¿Conocen la Biblia, Nelson? Entonces John Nelson Darby era un profesor y predicador. Él ya era un teólogo, era alguien más connotado del mundo evangélico. Y él sí se enamoró de la teoría de Manuel Díaz Lacunza y de Edward Irving. Y él sí promulgó, sí o sí, sobre el rapto secreto, y él creó la teología dispensacionalista. No sé si lo ha escuchado alguna vez. El dispensacionalismo consta, redundando, en dispensaciones, en etapas. Primero estuvo la inocencia, después la caída, después el tiempo noético, después vino la ley y así sucesivamente. No, parece que después del noético viene el abrámico y después la ley, algo así. Pero son 7 dispensaciones. 7 dispensaciones. Y la última es la dispensación del milenio. Él inventó esta teología que suena muy bonita, suena muy, muy agradable, la teología sistemática. Suena muy, muy, muy persuasiva esta teología, el dispensacionalismo. Sin embargo, John Nelson Darby, vuelvo a reitero, es una interpretación lo que hizo. No es que la Biblia enseñe eso, o que los que le gusta decir a los reformados, los padres de la iglesia, hayan enseñado esto. Lo inventó Nelson Darby desde su corazón. Porque era teólogo, era profesor, era predicador y todo esto. Y él promulgó el rapto secreto. Y finalmente encontramos a Cyril Scofield Ingerson, ¿ya? Scofield, él creó una Biblia que se llama la Biblia Scofield. No sé si la conocen. Yo la conozco. Conozco la de John Nelson Darby también, que está lleno de comentarios de ellos. Él era un ministro religioso en Estados Unidos, si no me equivoco. Y él hizo la gran Biblia, su obra fue la Biblia de referencia Scofield. Y él promulgó la teología dispensacionalista que había creado John Nelson Darby. La promulgó, la hizo famosa. Y además
enseñó abiertamente el rapto secreto a nivel mundial. Por eso el día de hoy a nivel mundial está infectado en todo el mundo esta teología, y por eso como Gigi Ávila y grandes hombres de Dios que yo en lo personal no cuestiono que fueron hombres de Dios, Jimmy Swaggart, todos estos hombres de los años 90, años 80, 70, 60, venían con toda esta enseñanza que habían adquirido de Cyril Scofield. Todo esto lo que le estoy diciendo es de manera muy resumida. Hay muchos detalles y muchos documentos que respaldan lo que estoy hablando. Esto no es una invención, esto es historia, y la historia no la podemos cambiar. Aunque te duela, te molesta, es la verdad. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, es importante entender estas cosas. Entonces, Manuel Díaz Lacunza fue el fundador de la teología del rapto secreto. Edward Irving se enamoró de la obra de Manuel Díaz y también hizo una traducción en inglés. Después Margaret MacDonald, hay una duda si realmente siguió esta teología. Después John Nelson Darby ya la canonizó, la volvió más sistemática, y él crea el dispensacionalismo y el rapto secreto de manera formal. Y Cyril Scofield se dio la tarea de promulgar, de publicitar esta enseñanza formal que había hecho John Nelson Darby. Esta es la historia del dispensacionalismo y del rapto secreto. ¿Ya? El tema es que antiguamente a la gente se le predicaba desde el púlpito con esa homilética rimbombancia, de esa dialéctica, esa oratoria, diciendo: Cristo viene ya. No estudies, porque Cristo viene mañana. O sea, no te decían el día exacto y la hora, porque el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, de alguna manera, en su mensaje, metían subliminalmente el miedo. El miedo. Entonces la gente decía: oh, tengo que vender mi empresa, tengo que dejar mis acciones, no puedo estudiar, porque Cristo viene. Y eso no lo estoy inventando, eso fue real, y mucha gente se dejó de estar. Y algunos dispensacionalistas del rapto secreto daban fechas, que Cristo iba a venir en cierta fecha. Muchas fechas. Y muchos hombres, no necesariamente dispensacionalistas del rapto secreto, también dieron fechas, como William Miller. En 1844, William Miller dijo que Jesucristo regresaría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Dijo: en ese rango de fecha Cristo viene. Y Cristo no vino. ¿O sí vino? ¿Alguien me puede decir que vino? ¿Que yo no lo supe? Más tarde, él calculó con otro calendario judío, ya de Hillel II, en el que el 21 de marzo de 1844 al 22 de octubre de 1844, Cristo iba a venir. Y no vino. Estos son espíritus engañadores que entran en los predicadores para decir falsas profecías y después el Señor vetarlos como falsos profetas. Recuerden que el Señor manda un poder engañoso sobre el pueblo que vivía en desobediencia. Lo podemos ver en el tiempo de Miqueas, cuando estaba gobernando el rey Acab. Ya todos los profetas le dijeron a Acab: anda a la guerra porque tú vas a ganar. Te profetizamos que te irá bien. Y estaba con el rey Josafat, ¿se acuerdan? Y Acab fue, sacó de la cárcel al profeta real, al profeta verdadero, el que habla palabra dura. Esa palabra que nadie quiere oír. Esa palabra que va conforme a la Torá. Esa palabra que no quieren escuchar. Entonces, lo llamaron de la cárcel y Miqueas le dijo: anda, si Dios, vas a triunfar. Pero el profeta no quería decirle la verdad. Y Acab le dijo: ¿por qué no me dices la verdad si tú siempre me profetizas mal? ¿Por qué en estos momentos me estás mintiendo y me estás diciendo que me va a ir bien? Ya te voy a decir lo que el Señor me mostró.
el Señor hizo una pregunta en los cielos. ¿Quién irá a este pueblo para engañarlo? Y vino un espíritu inmundo delante de la presencia de Dios y le dijo, yo iré y seré profecía para ellos. Y fue enviado porque verdaderamente Acab iba a morir en esa guerra. Entonces Acab no quiso tomar el consejo de Miqueas y se disfrazó. Pero él ya estaba determinada su muerte por profecía. Entonces, amados hermanos, lo que yo trato de decir que los falsos profetas a veces escuchan espíritus, escuchan mensajes, pero no son de Dios, son de demonios, son de espíritus inmundos. Y por eso profetizan, como William Miller. William M. Branham. ¿Quién lo conoce? ¿Han escuchado los brahamistas alguna vez? William M. Branham. En 1977, él dijo que iba a comenzar el milenio y dar el comienzo a la venida del Mesías. William M. Branham. Aquí hay muchos brahamistas en TikTok diciendo que él es el séptimo ángel. Miren la herejía. No sé si da ganas de rasgarse las vestiduras cuando escuchamos esta basura del infierno. Que William M. Branham era un ángel y era el séptimo ángel de la séptima trompeta. Es una locura. Pero hay gente así de trastornada. No tienen esquizofrenia, no tienen bipolaridad y están más sanos que uno. Es que están endemoniados. Eso es lo que son. Tienen espíritus inmundos. Son como los gadarenos. Como el de Gádara. ¿Quién eres tú?, le dijo el Señor. ¿Cuál es tu nombre? No tenemos nombre, somos muchos, somos una legión. Están endemoniados, amado hermano. Amada hermana, despierte, deje de creerle a estos mentirosos que tienen la mente cauterizada. William Branham dijo en 1977 que Cristo iba a venir, iba a comenzar el milenio. Yo no veo a nadie gobernando desde Jerusalén. Y si el milenio es desde el cielo, tampoco estamos allá en el cielo. Y si el milenio es el amilenialismo, como quieras llamarlo, tampoco veo cumplimiento de eso. Así que es un falso profeta. Igual que estos cristianos que siguen a William M. Branham. Falsos. Mentirosos. Son hijos de la serpiente. Son de esa genealogía. Son hijos de Caín. Tienen la marca de Caín. Por eso cada uno tiene lo que merece. Los que somos de Dios no seguimos a hombres. No seguimos a hombres. Chuck Smith en 1981 predijo 3 veces que Cristo iba a venir en el 81, en el 88 y el 89. Lo cual no ocurrió. Y la gente le seguía creyendo. Después Edgar Wisnan 4 veces dijo que Cristo iba a venir en 1888, 89, 92 y 95. No sé si le llama la atención las fechas. A mí me llama mucho la atención. ¿Sabes por qué? Porque esas fechas están relacionadas con lo que se estaba viendo el apogeo de la Guerra Fría. Estaba terminando la Guerra Fría. Por lo tanto, estos personajes relacionaron eso, la geopolítica, con la profecía bíblica y lo unieron y enseñaron estas barbaridades y a través de sus razonamientos y además de espíritus engañadores. El pastor John Hinckley, algo así se dice, en el año que yo nací, en 1994, también profetizó que Cristo iba a venir. No vino. O dígame, si Cristo vino en 1994, nací yo. Después Harold Camping, un evangelista, dijo en 1994 que Cristo iba a venir y después lo dijo en el 2011. Y la gente le sigue creyendo y le sigue siguiendo.
Eso me llama mucho la atención. La gente, cómo es de, para no ocupar la palabra fuerte, voy a ocupar la palabra en griego moros. Moros. Que en su traducción más correcta al español, para que no suene tan fuerte, insensatos. Esa es la palabra, insensatos. Y la gente sigue creyendo en estos tipos. Entonces, ya hemos descubierto el origen de la teología dispensacionalista del rapto secreto, los autores y promovedores de esta enseñanza. Hemos analizado algunas de las profecías que no se cumplieron con respecto al retorno del Mesías. Y muchos siguen dando fechas. Y otros no dan fechas de la venida del Mesías, pero dicen que la marca de la bestia es el jarasma, el pinchazo, siendo que la gran tribulación todavía no ocurre y el jarasma o el pinchazo debería haber ocurrido en la gran tribulación. Y así sucesivamente hay falsos profetas. El problema es que decir que la gran tribulación, que nosotros vamos a explicar rápidamente en sencillas palabras en qué consiste la gran tribulación. O sea, la gran tribulación pretribulacionista del rapto secreto. Es que nosotros no vamos a vivir la gran tribulación, que vamos a ser raptados secretamente antes que ocurra la gran tribulación. Va a aparecer el anticristo y la iglesia será arrebatada. O sea, raptada. Esa es la palabra que ellos ocupan. El problema de decir esta vil enseñanza, vil, lo digo bien, es que la tribulación siempre ha existido. Este mensaje no lo soportan muchas personas porque les dije que tienen un sesgo y este sesgo en esta hora se está derrumbando y no tienen argumento cómo rebatir esto. Así que esta palabra es un poco dura para aquellos que tienen este pensamiento y para mí también fue duro porque yo también era pretribulatorio, así me enseñaron y a veces no cuestionamos las cosas, pero cuando el Espíritu de Dios empieza a habitar en nuestra vida, el Espíritu de Dios escudriña todas las cosas. La tribulación siempre ha existido. Miren lo que dice Mateo 5, versos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Jesús está diciendo que hay una bienaventuranza. Hay una bienaventuranza los que padecen persecución. O sea, somos 3 veces feliz si pasamos persecución. Si Jesús está diciendo esto y a mí el pastor en la iglesia, el pastorcito me está diciendo, usted no va a ser ni tocado su pelito, nada, pero nada le va a suceder, porque Cristo es amor. Cristo lo libertó de este juicio. Pero aquí Cristo me está diciendo que los que padecen persecución por causa de la justicia son bienaventurados. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes son el reino de los cielos? ¿A quién Dios le está entregando el atributo de la personalidad, del patrimonio? ¿A quién se le está entregando? A los que padecen persecución por causa de la justicia. Ellos son dueños. Dice el Señor, no lo digo yo. De ellos es el reino de los cielos. A ellos le pertenece. No lo digo yo, lo dice Jesús. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Ven? ¿A quién le creemos? ¿A Jesús o a estos pseudo predicadores que lamentablemente muchos de ellos han heredado una mentira y siguen enseñando una mentira? ¿O le creemos a Jesús que Él es la verdad, el camino y la vida? Juan 14:6. Yo prefiero creer las palabras de Jesús, que somos bienaventurados cuando padezcamos por causa de la justicia y la verdad. Analicemos un poco la historia. La persecución ha sido en todas las épocas. A los primeros cristianos, por ejemplo, Jesús lo dijo. La palabra mártir viene del griego martur, que significa ser testigo. ¿Escuchaste bien? No testigo de Jehová. No testigo del diablo, no. Esa secta satánica, no. Testigo ¿de quién? De Yeshua.
Se utiliza en la iglesia cristiana para describir a aquellos creyentes que proclaman su fe en Dios, que corren riesgo de ser perseguidos, torturados y asesinados. Eso es un mártir. Y la palabra lo ocupan muchas veces los testigos de Jesucristo. Lo habla en el libro de Apocalipsis, lo habla en los libros de los evangelios y las cartas paulinas y las cartas universales de los demás apóstoles. Los testigos de Yeshua, que mueren por causa de la justicia, por causa de la palabra, y ellos son bienaventurados. Yo no veo en ninguna parte que hubo un rapto para ellos y que se fueron al cielo y no les pasó nada. El primer mártir registrado cristiano en la gracia fue el diácono Esteban. Un hombre lleno del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría y de temor de Dios. Un diácono, un siervo, fue lapidado en Jerusalén en el año 47 después de Cristo, poco después de la crucifixión de Jesucristo. Ahí vemos que Esteban no fue raptado. Él recibió todas esas piedras mientras él veía el cielo abrir y le decía al Señor: no le tomes en cuenta este pecado, no sabes lo que hace. Y ahí estaba Pablo recogiendo las ropas de Esteban, mirando todo ese evento, esa escena. Yo no veo a Esteban siendo raptado secretamente y librado de ese dolor. Algunos argumentan que, miren la tontera que argumentan algunas personas, que Esteban no sintió dolor. Que Esteban no sintió dolor cuando era apedreado. No sé de dónde sacan esas locuras. No sé dónde sacan esas enseñanzas. En Hechos 7, efectivamente, ahí sale todo eso. No sé dónde sacan esas enseñanzas. Gracias, Mical. Que el Señor te bendiga. Gracias por el corazón. Después, vemos en el año 64 por Nerón y en el año 70 con la destrucción del templo, la muerte masiva de cristianos en Roma. No veo a ninguno de ellos que fueron raptados, fueron torturados, matados de la manera más vil que puede ser. Algunos eran entregados a los leones, a las fieras, en los circos romanos. Yo no veo a ninguno de ellos raptados. Dejen de enseñar mentiras, falsos profetas, falsos maestros. Dejen de enseñarle a la iglesia mentiras que no han salido de la boca de Dios. Lo que no sale de la boca de Dios es mentira. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? ¿Qué es lo que está escrito en la palabra de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Ustedes quieren irse. Mira, yo no te quiero engañar, yo no quiero vivir tribulación. Sería muy absurdo, muy irracional de mi parte querer el dolor. Sería masoquista de mi parte. Pero la Biblia dice que vamos a vivir dolor, tribulación. ¿Crees en el Apocalipsis? ¿Lo has leído con el Espíritu Santo? Ay, Señor. Entonces vemos a Nerón cómo hace, y el Tito también, cómo lo masacra a los cristianos. El apóstol Pablo, hablemos de los apóstoles. Pablo fue decapitado. No nos engañemos, amados hermanos. No vivamos en el mundo de la fantasía. Despertemos del sueño de la religión y volvámonos a la realidad espiritual verdadera. ¿Cómo vamos a despertar? Cuando empecemos a escuchar la palabra de Dios, nos convirtamos verdaderamente a Dios. Y los cristianos fueron masacrados porque le echaron la culpa a ellos de que ellos incendiaron la ciudad de Roma y los mataron. Y además
los injuriaron, los calumniaron y levantaron falso testimonio contra los cristianos en Roma. Después, en el reinado de Decio, en el año 250 después de Cristo, Valeriano en el año 257, estos emperadores hijos del diablo, prototipos del anticristo, mataron. Los cristianos ya no podían congregarse en sinagogas, tenían que esconderse en cuevas y hacían símbolos en la playa y en las paredes de manera rupística para decir, mira, aquí nos reunimos, aquí nos juntamos. Ya no se podían reunir en casas, no había libertad de culto que usted tiene, la libertad que tiene su nación. Nosotros como chilenos, a través de Alexandri Palma, gracias a él, nosotros tenemos libertad de culto hasta el día de hoy. Imagínate el día de mañana que nos quitan la libertad de culto. Ya no nos podemos reunir. Entonces, amados hermanos, vemos la gran persecución que lo vemos con Diocleciano, un hijo del diablo, entre el año 299 y 305 de la era común. Ahí fueron masacrados los cristianos. La gran persecución, mataban judíos también que no eran creyentes en Yeshua. Entonces, toda la persona que se bautizaba lo mataban. Después, en el año 303 y 304, ya con la creación de la Iglesia Católica, 4 edictos imperiales imperaron a Diocleciano a quemar los libros sagrados y a destruir iglesias en todo el imperio. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? La tribulación en la edad temprana de la iglesia primitiva del cristianismo. Y ninguno fue raptado secretamente. La tribulación siempre ha existido, amado hermano. Veamos el siglo pasado solamente. En el siglo XX se produjeron grandes tragedias significativas, amado hermano. Cuando los cristianos se enfrentaron a la persecución y martirio por no renunciar en su fe en la Unión Soviética. Los comunistas son lo peor. Por eso un cristiano no puede ser comunista. Un hijo de Dios no puede tener fines políticos comunistas ni socialistas. O sea, algunos ideales del socialismo puede ser que persigan la ayuda comunitaria, sí puede ser, pero ser del partido comunista es totalmente inmoral y totalmente contradictorio a la fe. Si usted estudia un poco, esa información no la va a encontrar fácilmente, porque estos hijos del diablo esconden la historia. La URSS era lo peor con los cristianos. Lo enterraban vivos a los cristianos. Miles, cientos de miles de cristianos murieron en el siglo pasado, en el siglo XX. Mucho más que murieron en la época de los imperios, los emperadores de la época postclásica del Imperio Romano. Los nazis, el plato preferido de ellos eran los judíos, junto con los cristianos. La gran solución, cuando mataron 5,9 millones de judíos en una población total de Europa de 8 millones. Mataron más del 60% de judíos. Entonces, en el siglo pasado, amados hermanos, los nazis, junto con los comunistas, mataron cientos de miles de cristianos. Los nazis mataron 5,9 millones de judíos y muchos cristianos de por medio, un total de 11 millones de personas. Y estas cosas nosotros las ignoramos, vivimos como un pajarito y no tomamos postura sobre este tema. Entonces, amados hermanos, es importante tener claro estas cosas, de que la tribulación siempre ha existido. Siempre ha existido en todas las épocas. La persecución también la vemos en la actualidad. De los 10 países donde los cristianos son más perseguidos, 9, pongan atención acá, 9 tienen una población predominante musulmana. Los 10 países
más peligrosos del mundo, donde hay persecución cristiana, 9 de ellos es de países musulmanes en la actualidad. Antes fueron los comunistas, con los nazis, ahora son los musulmanes, lamentablemente. El país que encabeza la lista de persecución contra cristianos son Corea del Norte, también importante. Como les dije, son 9 y Corea del Norte es el primero. Ahí es un país comunista. ¿Ya? Por ejemplo, Mao Zedong en el siglo pasado mató 73 millones de chinos. ¿Cuántos cristianos murieron ahí? Stalin, 23 millones. El régimen totalitario de China, no sé cuántos llevan en sus listas. Si analizamos, amado hermano, los países comunistas nos dan informaciones a los entes de derechos humanos, a la OEA, a la ONU o a ninguna organización mundial. Ellos tienen reservado todas esas informaciones, pero en algún momento todo eso se va a destapar. Porque no hay ninguna cosa oculta que nunca vaya a ser manifestada. Tiene que ser manifestada. Jesús lo dijo. No hay ninguna cosa oculta que se mantenga oculta siempre. Tiene que ser manifestada. Ahí vamos a ver cuántas personas murieron en el régimen castrista también, allá en Cuba. Todas estas cosas las vamos a saber. Y la gente igual quiere ser comunista, sabiendo todas esas cosas y siendo cristiano. Siendo cristiano, hijo de Dios. Ya independiente cuál sea tu iglesia, que tú tengas una interpretación distinta a lo que dice la Biblia, pero un poquito de sentido común. Un poquito. Solamente te estoy solicitando hacer un poco. Una lógica. La lógica no siempre obedece a la verdad, pero la lógica se basa en una estructura racional de A es igual a B, entonces es igual a C. No sé si me voy a entender. Algo básico. Si que los comunistas son los grandes responsables de las muertes en el mundo, ¿y cómo yo voy a estar relacionado con un régimen así? Siendo que el fundador del comunismo, Karl Marx con Engels, eran ateos, eran satánicos, eran hombres que no amaban a Dios, no amaban la escritura, y ellos mismos se burlaban de Dios. La ideología comunista es atea. Entonces, ¿cómo yo, siendo creyente, voy a ser comunista? Es un absurdo, ¿o no? Por eso la gente dice, no, es que en la iglesia no se puede hablar de política, no. Por eso la gente está como está. Por eso tus hijos están bajo maldición. Por eso tus hijos, cuando entran a la universidad, se apartan de los caminos del Señor. Por eso tus hijos no creen en Dios. Están cantándole al mundo, le están cantando al diablo. Andan en fornicación. Por eso, aunque sea hijo de pastor, es más malo que hijo de pastor. ¿Has escuchado esa frase? ¿Por qué pasa eso? Porque no se les explica la verdad. Entonces, volvamos al tema. El país que está primero en el top 10 de los países más de persecución es Corea del Norte, un régimen comunista ateo. Y los 9 países que lo siguen en orden de peligro son Somalia, Irak, Siria, Afganistán, Sudán, Irán, Pakistán y Nigeria. Países africanos que todos tienen que ver con los países árabes. De los 50 países, algunos son del Medio Oriente, pero otros son de África. De los 50 países en la lista, 40 tienen una población mayoritaria musulmana. Gracias, amor. ¿Se acuerdan que El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo? Ya salió del top 10, ahora uno de los países más seguros del mundo. Gracias a Nayib Bukele, Dios levantó a ese hombre. Pero dejando de lado ese país, los que lideran las persecuciones son los países árabes, junto con los comunistas. El Medio Oriente continúa siendo la región más peligrosa del mundo para los cristianos, especialmente las áreas controladas por el Estado Islámico. Y la gente sigue creyendo que la profecía tiene que ver con la Iglesia Católica, porque eso me enseñaron en la escuela dominical. Bueno, cada uno con su tema, ¿no? Ya, entonces hay un problema con la pretribulación. Pretribulación, recuerden que Cristo viene antes de la gran tribulación.
Y hemos demostrado por la historia que la iglesia siempre ha sido perseguida, torturada y menoscabada. Y esos cristianos no desaparecieron, no dejaron sus ropas ahí, sufrieron todo eso y sintieron dolor hasta la muerte de la manera más agonible posible. ¿Quieres tapar eso? Aunque nosotros pudiéramos hacer una cúpula de hierro, metafóricamente hablando, figurativamente, hiciéramos una cúpula de hierro y pudiéramos tapar todo el mundo con esa cúpula de hierro y se esconda el sol por esa cúpula, sabemos bien que ese sol siempre va a estar ahí. Es así la verdad. La verdad nos hará libres, hermano. No nos escondamos de la verdad. No le hagamos el quite. Si verdaderamente eres hijo de Dios o hija de Dios, no vas a ignorar estas cosas. Sigamos con la enseñanza. Entonces, el pretribulacionismo está en crisis. Primera falacia. Vamos a estudiar diferentes falacias. La primera falacia es que los juicios de los sellos que inician la tribulación son consistentes con la ira divina. Los que son pretribulacionistas dicen que cuando Yeshua empieza a abrir los sellos, los 7 sellos, eso es la ira de Dios. Pero estamos en un error grave, porque los sellos son un evento distinto a las trompetas y las trompetas son distintas a las copas de la ira. No son eventos paralelos ni equivalentes. Son eventos separados, cronológicos y secuenciales. Primero se abren los 7 sellos, luego las 7 trompetas y finalmente las 7 copas de la ira de Dios. Entonces es una falacia decir que los 7 sellos son lo mismo que las 7 trompetas y las 7 trompetas lo mismo que las copas de la ira, que son eventos que están paralelos. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. Cuando se abre el 7º sello, aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Terminan de sonar las 7 trompetas y aparecen los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Entonces esa falacia se destruye solamente leyendo de manera coherente el capítulo 6, 7, 8 y 9 de Apocalipsis, hasta el capítulo 11, porque ahí se suena la última trompeta. Segunda falacia del pretribulacionismo en crisis es que Dios ha prometido la liberación de la iglesia de la ira venidera. Dicen que Dios nos va a libertar de la ira venidera, y eso es cierto. Lo dice Tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Lo vamos a leer. Capítulo 1, verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a leer otro texto que se encuentra en el mismo libro, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. ¿Se dieron cuenta? Cristo nos va a librar de la ira venidera. Capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto se puede responder fácilmente cuando tú lees de manera coherente el libro de Apocalipsis, cuando tienes un poco de racionalidad y un poquito de lógica básica. Si tú te das cuenta que primero se abren los sellos, después las trompetas y finalmente las copas de la ira de Dios. Si descubrimos que estos eventos no son paralelos, nos damos cuenta que primero viene una cosa, después otra y después otra. Yo te pregunto, ¿cuál de las 3 es la ira de Dios? Si sabemos que son separados, ¿cuál de las 3 es la ira de Dios? ¿Alguien me podría responder en el chat? Las copas de la ira. La misma frase te lo dice. Las copas de la ira de Dios. Dios no nos ha puesto para ira. Es decir, en otras palabras, Dios no nos ha puesto para vivir las copas de la ira de Dios. Y ese es el gran problema, el gran chasco de la iglesia cristiana, lamentablemente, en enseñar en esta teología del dispensacionalismo rapto secreto, de colocar como un sinónimo la ira de Dios con la gran tribulación, porque no son lo mismo. La gran tribulación es una cosa y la ira de Dios es otra. La gran tribulación
está relacionada a la ira de Satanás, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Y según... Entonces, cuando nosotros podemos diferenciar que la ira de Dios es un evento distinto a la gran tribulación, son dos cosas totalmente distintas. La gran tribulación tiene que ver con la ira de Satanás, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, según Apocalipsis capítulo 9, cuando habla del quinto sello, o sea, la quinta trompeta, cuando aparece Apolión y Abadón y comienza el final tiempo de 3,5 años, que es la gran tribulación. Entonces, la ira de Dios no es lo mismo que hace Satanás, son dos cosas distintas. Dios no nos ha puesto para ira. La ira no vamos a vivir nosotros. La iglesia, el Israel de Dios, no vivirá la ira de Dios, pero sí la gran tribulación, como todos los profetas, como todos los mártires de Cristo, que han muerto a manos de Satanás. Tercera falacia. Y esta es la gran, y con esta destruimos esta mentira del pretribulacionismo en crisis. Con esto que voy a hablar ahora vamos a destruir esta teología. No puedo decir que es del demonio, no, pero sí una enseñanza de hombre que ha hecho mucho daño a la iglesia. Tercera falacia es la distinción entre Israel y la iglesia, que se le llama la teología de reemplazo. La distinción entre Israel y la iglesia. Así es. En esto es la piedra angular, el fundamento del rapto secreto de la teología dispensacionalista pretribulatoria. La base es esto, la distinción entre Israel y la iglesia. Porque Israel es el pueblo judío y la iglesia son puros gentiles. Ahí está el problema. Y ustedes que han estado en las enseñanzas conmigo, con David, con el pastor Horacio, usted ha descubierto su identidad que Satanás le ha ocultado. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? No, José, no, te equivocas. José, la iglesia es Israel. Israel. Porque el nuevo pacto, ¿con quién es? Usted está en el nuevo pacto, ¿cierto? Yo también. Es con Israel, según Hebreos 8, verso 8 y Jeremías 31, verso 31 en adelante. Es con Israel. Entonces, esta tercera falacia que se fundamenta en la teología del dispensacionalismo pretribulatorio del rapto secreto, se desmorona, este castillo de naipes. Porque ellos dicen que la iglesia será arrebatada, o sea, raptada, no ocupo la palabra bíblica para esta enseñanza, raptada al cielo por 7 años, y Israel se quedará en la tierra, Israel, pueblo judío, en la tierra sufriendo los 7 años, y ahí que Dios va a tratar con ellos. Y ahí van a levantarse los 144,000. ¡Oh, qué bonito que suena! John Nelson Darby, en esta hora y en este día 6 de octubre del año 2023, esa teología ya no tiene poder y no tiene autoridad, porque no es de Dios. Repito, hoy día, viernes 6 de octubre de año 2023, desmoronamos en el nombre de Yeshua esta enseñanza, porque no es de Dios, no es conforme a la Escritura, porque Israel es la iglesia. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. Te espero. Somos injertados en Israel, por lo tanto ya no somos gentiles. No hay una iglesia, eso llamado iglesia gentil. No somos gentiles. Eso es lo que nos enseñó Satanás, lo que nos enseñó lamentablemente, y lo creímos por muchos años, por más de 2000 años. Pero ahora que sabemos que somos Israel, que Dios hizo un pacto, y eso se trata de la predestinación, ahora nos gozamos en el Señor. Así que el pretribulacionismo ya no tiene sentido, porque hemos destruido uno de sus pilares. Cuarta falacia, que no hay ninguna mención de la iglesia desde el capítulo 4 al capítulo 18 de Apocalipsis. Con la tercera falacia podemos tocar la cuarta falacia, que no hay ninguna mención de la iglesia en el Apocalipsis 4 hasta el capítulo 18. Porque los que son dispensacionalistas pretribulatorios dicen que la iglesia se toca hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. Pero Apocalipsis 4, o sea, el capítulo 12 de Apocalipsis habla de Israel, de la mujer virgen,
que estaba vestida de sol y debajo de sus pies estaba la luna, y que sobre su cabeza estaban 12 estrellas, y que el gran dragón quiso matarla, pero ella escapó. Y ella estaba a dar a luz a un hijo, y lo dio a luz, y que fue arrebatado para Dios y para su trono, que va a reinar con poder, con vara de hierro. Entonces esa mujer es Israel. Pero cuando nosotros tenemos un pensamiento pretribulatorio, creemos que eso está hablando solamente de los judíos. Pero ahora entendemos que nosotros somos parte de esa mujer, que Satanás no pudo contra la Virgen, entonces fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y que Satanás estaba lleno de ira a este dragón. ¿Y quién era ese resto de descendencia? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Esos somos nosotros. Ahora que entendemos que somos Israel, no podemos irnos de este rapto secreto que inventaron. Así que esta falacia también es destruida. Sí salen desde el capítulo 4 y hasta el capítulo 18 Israel, la iglesia. Estamos en todo el libro de Apocalipsis, porque ese mensaje es para nosotros. Quinta falacia: la interpretación literal coherente. Los que son pretribulacionistas tienen una forma de interpretar hermenéutico, mirando el punto de vista hermenéutico, que se le llama la interpretación literal. La interpretación literal coherente. Por ejemplo, ellos te sacan de contexto Apocalipsis 3. ¿Por qué digo que lo sacan de contexto? Porque ahora te lo voy a demostrar. Mira, no, pero Bastián, tú estás enseñando una herejía. ¡Oh! Gracias, Sony. Excelente, gracias por ese gorro. Gracias. Capítulo 3, verso 10 de Apocalipsis. Gracias, Sony. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para aprobar a los que moran sobre la tierra. ¿Viste, Bastián? La iglesia no vivirá la prueba. A ver, leamos el versículo 10 bien. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero ahí no me habla de la palabra harpazo, arrebatamiento. Yo no lo veo que la iglesia se vaya. Puede ser guardada, protegida, de manera supernatural como los 144.000, con un sello en la frente, y ser guardada de la hora de la prueba sin salir del mundo. Como Dios guardó a Israel dándole las alas de la águila y preparándole un lugar para que sobreviviera y se escondiera del gran dragón que quería destruirla. Como lo hizo con Jesucristo cuando Herodes quiso matar a Jesús, pero José fue advertido por un ángel y fue trasladado a Egipto. Fue guardado. Entonces, no necesariamente significa que hay un rapto secreto ahí. Ya, ese es el primer argumento que yo daría y tiene mucha lógica. Pero el verdadero problema es que está sacando de contexto y está atribuyendo el mensaje de la iglesia de Filadelfia como si la iglesia fuera la iglesia de Filadelfia, la iglesia perfecta. Filadelfia significa amor al hermano. Filos, amor. Adelphos, hermano. Amor al hermano. Y es una de las iglesias que no tiene nada que cuestionarse, solamente cosas buenas. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. El problema es que hay otra iglesia de las 7 iglesias que no tiene errores, que es perfecta igual que Filadelfia. ¿Y cuál es? Esmirna. Yo le hago esa pregunta a esa persona que interpreta de esa manera, que es la iglesia de Filadelfia. Gracias, Víctor. Aquellos que se creen en Filadelfia. Gracias, Wendy. Ahora respóndanme, ¿por qué no podemos ser la iglesia de Esmirna? A ver, quedó bien puesto. Ahí sí. ¿Por qué no podemos ser la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Esmirna, por ejemplo? Vamos a leerla. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, capítulo 2, verso 8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación,
y tu pobreza, pero tú eres rico. Esmirna, tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Gracias, gordota. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Te das cuenta? Yo no veo ninguna crítica del Mesías a la iglesia de Esmirna. Es más, la felicita por la misma obra que hace la iglesia de Filadelfia, que encontró mentirosos a los falsos judíos. Pero la diferencia es que la iglesia de Esmirna, muchos de ellos serán llevados a las cárceles y otros torturados hasta la muerte. ¿Por qué yo no puedo decir lo mismo con la iglesia de Esmirna si es igual de perfecta que la iglesia de Filadelfia? Y ahí se les destruye nuevamente su castillo de naipes que se vuelven a formar. Porque ellos no se cansan, vuelven a formar su castillo de naipes. Y estamos sacando de manera aislada esos mensajes, que claramente era un mensaje para la iglesia de Asia Menor, que es la actual Turquía. En ese tiempo, que tiene un impacto espiritual el día de hoy, sí, pero no podemos formar una doctrina de algo que no dice el texto. Entonces ahí destruimos la quinta falacia, la interpretación literal coherente. Aunque sea literal, es incoherente, porque lo está sacando de contexto. Y la sexta falacia, el rapto secreto es presentado como una venida en bendición. Escuchen bien, el rapto es presentado como una venida en bendición. ¿Cómo va a ser una bendición un rapto? ¿Sabe lo que es el rapto? La palabra rapto es el delito en el cual se sustrae o retiene una persona por medio de la fuerza, con intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual. Es un delito penal. Y Dios, Jesucristo, es santo. ¿Ustedes creen que Cristo haría este delito? ¿Tú crees que Cristo usurparía nuestra intimidad física sin nuestro consentimiento? Rapto es el delito en el cual se sustrae o retiene una persona por medio de la fuerza, con intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su intimidad sexual, su integridad sexual. Es un delito penal y grave, gravísimo. ¿Y qué es un delito? Es una pena que te lleva a una sentencia al cual es cárcel. Entonces, amados hermanos, no, es que esa es la traducción en nuestra lengua, no, esa no es nuestra traducción de nuestra lengua. Eso, si vamos a la traducción de nuestra lengua, el rapto es eso. La palabra bíblica es arrebatamiento. Tomar a alguien rápidamente, eso significa arrebatamiento. Pero el rapto es un delito. Yo no sé a quién quiere creer usted. A estas 6 falacias que los hombres sostienen para mantener una teoría de hombre, o lo que dice la Biblia y lo que dice el sentido común de la historia. Entonces, amados hermanos, hemos descubierto en esta hora y hemos desmontado la mentira, el chasco de la iglesia cristiana del rapto secreto. No crea más en esas enseñanzas de hombre. No crea más, amado hermano, amada hermana. Con todo respeto se lo digo. Son enseñanzas de hombre que no tienen más de 200 años. La palabra de Dios tiene más de 1000, 2000, 3000 años. Creamos en la Escritura. Esa es la profeta más segura. Amén. Efectivamente, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel habla y nos sugiere que la gran tribulación, la Biblia habla de una gran tribulación que va a durar 7 años. Lo podemos concluir de varios argumentos como Apocalipsis 12, 13, el Apocalipsis 11, Daniel capítulo 9.
hay hartos textos que convergen y que nos apuntan a 7 años, a 7 tiempos. Y es importante aclarar esto. Gracias, William, que el Señor te bendiga. Entonces ya terminamos con el punto de vista dispensacionalista. Hay que entender que el Apocalipsis, gracias Wendy, tiene diferentes enfoques. Uno de ellos es el preterismo, aquellos que dicen que Cristo ya vino, o sea, preterismo es aquellos que creen que el Apocalipsis ya se cumplió en el primer siglo y se acabó. No tiene relevancia el día de hoy. El preterismo es el cumplimiento de las profecías en el pasado, en el primer siglo, y el idealismo, aquellos que creen que el Apocalipsis solamente es simbólico y que no tiene más relevancia para nuestras vidas, y el futurismo es la postura siguiente, que el Apocalipsis tiene un cumplimiento futuro, redundando. Y esa es la postura que por lo menos nosotros intentamos de explicar de una manera mirando los puntos de vista escatológicos, para que la gente lo entienda. Nosotros creemos en el futurismo, ¿ya? Y hay 3 posturas con respecto a esto: la pretribulación, que lo hemos desmontado y destruido, y la postribulación. Yo por lo menos soy postribulatorio, si me quieren ver de un punto de vista escatológico. Esta postura establece que los santos serán arrebatados al final de la gran tribulación y que después de esto el Señor instaurará su reino milenial aquí en la tierra, descritos en Apocalipsis 20 y 21. ¿Ya? Como hemos argumentado, la tribulación siempre ha estado en las diferentes épocas y el Señor no ha raptado a nadie. Y hay que diferenciar entre gran tribulación y la ira de Dios, que son eventos totalmente distintos y no son lo mismo. Amén. Esa sería la enseñanza, amados hermanos, con respecto a la gran tribulación, del punto de vista premilenialista, del rapto secreto. Lo hemos destruido en esta hora para que dejen de creer en mentiras. Ahora vamos a permitir que suba gente.